Vamos a hablar también de otros 5. Y vamos a hablar de los 5 puntos de calvinismo. Y aquí vamos a entrar en más de teología histórica. Y aquí vamos a hablar no solo de, como en las 5 solas, son 5 afirmaciones, pero no oficiales. Son como resúmenes de énfasis de la Reforma. Pero cuando llegamos a los 5 puntos de calvinismo, nosotros estamos hablando de un documento en particular, que son los cánones de Dort. Cánones de Dort, D-O-R-T. Y aquí vamos a hablar un poco de la historia del sínodo de Dort para ver cómo históricamente se desarrollaron estos 5 puntos que llegaron más adelante a llamarse los 5 puntos del calvinismo. Okay, entonces un poco de historia. Estamos hablando ahora del segundo siglo de la Reforma Protestante. Entonces estamos hablando del siglo XVII, o sea, los 1600. Entonces la Reforma Protestante, Lutero, Zwinglio, ellos estuvieron, Lefebvre en Francia, en los 1510, o sea, 1510 a 20, estaban muy activos en los diferentes países y ahora estamos hablando de un siglo después. Entonces la Reforma no es nueva, la Reforma está arraigada en Europa y han tenido que luchar con cómo definir su fe, cómo declarar su fe y han producido varios catecismos y han producido varias confesiones. Hemos estado viendo el Catecismo Menor y la Confesión de Fe de Westminster, producto de los 1640, más de un siglo después de Lutero. Bien, hasta entonces las problemáticas habían sido cómo expresar la fe bíblica a la luz de las distorsiones que habían entrado en la iglesia romana y también habían luchado para unificar los movimientos reformados con el movimiento luterano, que eran movimientos muy, muy similares pero paralelos. Los luteranos, sobre todo en los países germánicos, Alemania y pues al norte de ahí, y los reformados en el resto de Europa occidental, básicamente. Y querían unificar, y hubo intentos de unificar, y no lograron, desgraciadamente, unificar estos dos movimientos. Pero la problemática era cómo expresar nuestra fe con los católicos romanos y cómo expresar nuestra fe para que podamos unificar nuestros esfuerzos. Ahora tenemos algo nuevo con la cuestión del sínodo de Dort. Ahora tenemos algo interno, que fue un problema interno dentro de las iglesias reformadas. Y la reforma, lo que pasó es que la reforma en Holanda ya estaba establecida muy firmemente, y los oponentes de fuera vencidos, o sea, estaba muy fuerte la fe reformada en Holanda. Era tiempo para que los reformados empezaran a discutir entre sí. Ya habían en Holanda habían ganado, podemos decir. Ya era la iglesia fuerte. Ahora empezaron a discutir entre sí. Y es lo que tenemos aquí. Y hubo una protesta desde adentro de la iglesia reformada en Holanda. ¿Okay? Entonces podemos entender, está clara lo que es la situación histórica. Entonces ya está establecida, ya hay una nueva protesta, pero ahora es desde adentro. Y esta protesta se llama la protesta arminiana. Como podemos notar
Casi todos los reformadores creyeron en la predestinación, Hubo una excepción, fue Felipe Melanchthon, que fue el brazo derecho de Lutero. Él suavizó algunas de sus ideas anteriores, admitiendo sinergia. Hablamos de monergismo y sinergismo. Él admitió algo de sinergia en lugar de monergía divina en la salvación. Es decir, Melanchthon estaba más cerca a lo que vamos a encontrar que son los arminianos y llevó la iglesia luterana en esa dirección. Entonces estamos hablando de los luteranos. Pero ahora, regresando con los reformados en Holanda, hubo un teólogo, un pastor, Jacobo Arminius. Él vivió 1560 a 1609. Y él fue educado en la doctrina calvinista de predestinación, de la elección soberana de Dios, de salvación por su gracia, de salvación por su elección, y llegamos a recibir y reconocer esa elección por medio de la fe en Jesucristo. Estudió bajo Teodoro Beza, B-E-Z-A, Beza, el sucesor de Calvino en Ginebra. Entonces él tenía, podemos decir, la mejor educación reformada posible. Estudió en Ginebra bajo el sucesor de Calvino. Y él fue ministro en Ámsterdam y luego profesor de teología en Leiden como sucesor de Francis Junius, no necesitan todos estos nombres, pero uno de los redactores de la confesión belga. Entonces la confesión belga fue una confesión reformada en los Países Bajos. Entonces él con una educación impecable, reformada, podemos decir. El artículo 16 de la confesión belga enseña la predestinación claramente. Bien. El magistrado de Ámsterdam le pidió a Arminius que refutara los argumentos de otro teólogo llamado Coornheert, quien atacó la doctrina de la predestinación. Entonces, Arminius, muy reformado, muy creyente en la predestinación. Coornheert empieza a atacar la predestinación. Entonces, contratan a Arminius a refutar a Coornheert. Y empieza a tratar de refutar a Coornheert, y en lugar de refutarlo, es persuadido por Coornheert. Entonces, su campeón de los reformados luego es persuadido por este que estaba cuestionando la predestinación. Bien. Entonces promovió la idea o las ideas de la gracia universal y el libre albedrío con cierta capacidad de escoger a Dios. Negó la idea de la reprobación, que es el lado negativo de la predestinación. Si Dios ha predestinado a algunos a la salvación, Él no escogió otros, y estos quedan reprobados. Entonces él negó la reprobación y suavizó la doctrina agustina del pecado original. Promovió una revisión de la confesión belga y también de otro catecismo que se llama el Catecismo de Heidelberg en Alemania. Y él pidió al gobierno que convocara un sínodo para debatir los asuntos. Entonces ya está promoviendo una reforma dentro de la iglesia reformada, pero ya no está de acuerdo con algunas doctrinas clave de la iglesia reformada. Y él ya, en lugar de ser el campeón enviado por el gobierno para defender la fe reformada, ya está pidiendo al gobierno que convoque un sínodo para hablar de estos asuntos. Y convocaron un sínodo.
pero él murió antes de que se reuniera. Entonces, Jacobo Arminius no estaba presente en este sínodo. 46 ministros firmaron la protesta arminiana en 1610, la cual consistió de 5 artículos. Entonces, ellos pusieron la pauta de 5. Y luego vamos a ver que el sínodo respondió a sus 5 puntos. Bien, los calvinistas, que eran la mayoría en Holanda, respondieron con su contraprotesta. Y en 1611 se llevó a cabo una reunión entre los dos partidos, pero no llegaron a ningún acuerdo. Tampoco pudieron llegar a un acuerdo en 1613 o en 1614. Intentaron. Entonces, los Estados Generales, que fue el Congreso, convocó un sínodo nacional en noviembre de 1619, que duró hasta mayo de 1619. Entonces estamos hablando de casi exactamente hace 400 años, porque estamos en casi mayo de 2019. Entonces hace 400 años exactamente el sínodo estaba reuniéndose. Consistió de 84 miembros y 18 comisionados que no eran pastores, eran seculares. De los 84, 58 eran holandeses y los demás eran extranjeros representando Inglaterra, Escocia, el Palatinado de Alemania y algunos cantones, o sea, como condados de Suiza. Entonces, era hasta cierto punto un sínodo internacional, representando los países reformados más fuertes. El rey de Francia prohibió a que los representantes franceses asistieran, o si no, habría tenido representación ahí también. Entonces, hubo 154 sesiones formales, además de muchas conferencias. Entonces, no fue cualquier cosa. Solo 3 delegados eran arminianos, pero tuvieron que ceder sus lugares a 3 calvinistas. Entonces, de alguna forma, el resultado ya fue, si podemos decirlo, predestinado, porque los representantes eran al principio mayormente calvinistas y al final totalmente calvinistas. Así que el resultado del sínodo estaba asegurado antes de empezar. Hizo comparecer a 13 arminianos, no como participantes, sino como defensores. Entonces, lo que empezó como una convocación para discutir, ya se convirtió más en un tenor de juicio hacia los arminianos. El sínodo rechazó los 5 artículos del arminianismo y adoptó 5 artículos calvinistas. También adoptó la Confesión belga y el Catecismo de Heidelberg. Y después depusieron aproximadamente 200 ministros arminianos. Y el Estado arrestó a los líderes arminianos. Uno fue decapitado, injustamente acusado de traición. Sí, es algo triste aquí, pero ¿quién lo decapitó? Pues el Estado. La iglesia no tenía poder ni deseo de hacer eso, ni la iglesia arrestó a nadie. Pero pueden ver aquí que el Estado estaba apoyando a los calvinistas. Entonces, no es el proceso más limpio que uno, pues, desde nuestra perspectiva, quisiera ver. El Sínodo de Dort fue un concilio, podemos decir, el concilio más ecuménico de las iglesias reformadas que jamás ha habido, porque otros convocatorios, asambleas han sido nacionales. Pues Westminster era
una asamblea inglesa con influencia escocesa, pero no había otros países representados. Pero Sínodo de Dort, el más internacional, el más ecuménico. Sin embargo, no produjo una confesión general, sino unos cánones de ciertos puntos específicos relacionados con la doctrina de la predestinación. Entonces, es muy limitado su enfoque. No está tratando de hablar de toda la teología sistemática. Está hablando básicamente de un punto. La Iglesia Reformada en Francia, la Iglesia Reformada en los Estados Unidos adoptaron los cánones como oficiales, mientras que otras iglesias los recibieron con respeto. En Inglaterra hubo mucha oposición a los cánones. Los luteranos también consideraron los cánones un ataque contra ellos, porque Melanchthon había movido la iglesia luterana en una dirección arminiana. Igual que los concilios ecuménicos, no puso fin a la controversia, sino la aumentó. Y después de la muerte de un príncipe en 1625, los arminianos recibieron libertad para establecer sus iglesias y escuelas, pero eventualmente descrecieron en número e importancia en su propio país. Sin embargo, el arminianismo ha prosperado en las iglesias anglicanas, metodistas, bautistas, nazarenas y muchas otras evangélicas. Probablemente es la postura de la mayoría de los protestantes, y algo parecido prospera en las iglesias romanas y las ortodoxas. No obstante, hoy en día hay un interés revivido en el calvinismo. Y es muy interesante que este nuevo interés es muy notorio en Latinoamérica, también en África, también en Asia, pero es interesante como durante décadas, podemos decir quizás siglos, podemos decir que la mayoría de los evangélicos tenían una postura más arminiana que calvinista, pero esto ha cambiado en las últimas décadas. Y cada rato estoy recibiendo correos electrónicos de personas de muchas partes de Latinoamérica que dicen algo como, pues yo soy de tal iglesia, pues presbiteriana, bautista, metodista, pentecostés, y he descubierto, dicen diferentes cosas, he descubierto las doctrinas de la gracia, o he descubierto la soberanía de Dios, o he descubierto las 5 solas, o he descubierto el calvinismo, algo así. Y quiero saber más. Entonces hay un nuevo despertar de interés en el calvinismo. Bien, entonces esto es lo histórico. Ahora vamos a hablar de cuáles son los 5 puntos. Y los 5 puntos del arminianismo y luego los 5 puntos del calvinismo. Arminianismo, ¿qué quiere decir? Hemos estado usando esta palabra. ¿Qué quiere decir? Pues primer punto es la elección condicional. Condicional. Dios predestinó a la salvación en general a todos los que creerían en Cristo y perseverarían en su fe hasta la muerte. Así que la condición de la predestinación es la fe humana prevista por Dios. Y la condición de la condenación es la falta de fe prevista por Dios. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es la predestinación o qué es la elección condicional? Es Dios ratificar la decisión prevista de cada persona. Entonces, la idea es que Dios, como puede prever todo lo que va a pasar, Él prevé quiénes van a creer en Jesucristo y así ser salvos, y Él ratifica su decisión y dice, estos son mis elegidos. Entonces es elección, pero condicionada
de la fe que Él anticipó previo en ellos. Segundo punto es la expiación universal. Y bajo la cristología hablamos del alcance de la expiación, y aquí está este punto de nuevo. En expiación universal, la muerte de Cristo fue por todos los seres humanos sin distinción, absolutamente todos, de la misma forma, y tiene el mismo efecto en todos. Y el efecto es hacerlos salvables, hacer posible su salvación. Hizo posible que Dios los salvara por medio de un cambio de requisito. Ya no requirió obediencia perfecta, sino fe y arrepentimiento como el nuevo requisito. Entonces trata la fe y el arrepentimiento como en lugar de obedecer la ley. Entonces antes Dios requería obediencia perfecta, pero nadie pudo. Entonces Cristo murió para hacer salvables a todos con tal que tengan fe y se arrepientan. Entonces la expiación no precisamente salvó a nadie, pero hizo posible que todos fueran salvos si ellos cumplen con el nuevo requisito, fe y arrepentimiento. Tercer punto, la fe salvadora. En su estado de pecado, el hombre no es capaz de lograr nada bueno o contribuir a su propia salvación, ni siquiera ejercer la fe sin la gracia de Dios. La gracia, y este es un concepto muy importante en el arminianismo, la gracia previniente, o sea, previa. La gracia previniente que viene antes de, está disponible para todos los hombres, los seres humanos, y los capacita a ejercer su voluntad y creer en Cristo. Entonces, nadie puede creer sin la gracia de Dios, y esta gracia está disponible a todos, En efecto, lo que el ser humano tiene que hacer es cooperar con esta gracia previniente para creer. Entonces, necesita la gracia de Dios para creer. No puede creer por sí mismo el ser humano. Y la gracia está disponible para todos, de igual forma. Todos pueden tener acceso a esa gracia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre, la mujer? Cooperar con esa gracia para creer. La gracia, cuarto punto, la gracia es resistible. La gracia está disponible para todos los seres humanos, pero somos capaces de resistir la gracia de Dios y muchos, de hecho, la resisten. Y el quinto punto, es la posibilidad de caer de la gracia. Arminius mismo no fue claro sobre este punto, pero admitía que un creyente podría estar seguro de su salvación actual, pero no de su salvación eterna. Entonces es algo curioso. Entonces parece como contradictorio, ¿no? Puedes estar seguro de estar salvo ahora, pero no puedes contar con seguridad de estar salvo en el futuro. Los arminianos, en general, sí admitieron la posibilidad de caer de la gracia, es decir, perder la salvación. Y tiene sentido, y esto funciona como un sistema, porque si a fin de cuentas todo el sistema depende de mi cooperación con la gracia de Dios, entonces hay un eslabón débil ahí, mi cooperación.
Y si pues mi cooperación falta o falla, entonces ya no entro. Entonces tiene sentido de que no hay seguridad de la salvación en este sistema. Los 5 puntos del calvinismo, ellos respondieron, y este es el orden original, y luego vamos a hablar del orden popular de hoy en día. El orden original respondió punto por punto a los 5 puntos de arminianismo. Primero, elección y reprobación. Afirmaron que Dios predestinó a un cierto número de personas a la salvación y dejó a los demás en su perdición. Lo hizo no por algo previsto en ellos, sino por su propio beneplácito, es decir, su propia voluntad. Fue el primer punto. El segundo punto, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. Esto es importante, porque no estaban diciendo que para salvar más personas habría tenido que sufrir más. No estaban diciendo esto. Su muerte era suficiente, fue suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. Sin embargo, es eficaz solamente para los elegidos. Y no solo los hizo salvables, sino que expió sus pecados y así los salvó. Entonces, en la expiación universal de los arminianos realmente no es una expiación. Los pecados no son expiados definitivamente, solamente en potencial, posiblemente. Y los calvinistas respondieron diciendo, no, Él expió, es decir, que Él liquidó, que Él satisfizo, que Él anuló los pecados de los elegidos y los salvó. Luego, tercer punto, es la corrupción del hombre. El pecador es completamente corrupto e incapaz de todo bien relacionado con su salvación. No puede ejercer su voluntad para creer en Cristo. Están diciendo que la gracia preveniente en general no es suficiente, porque si depende de nosotros ejercer nuestra voluntad para cooperar con la gracia de Dios, nunca lo haremos, porque no somos capaces. Cuarto punto, la gracia irresistible o la gracia eficaz. Dios confiere su gracia a los elegidos, así capacitándolos a creer en Cristo. Entonces, no es solamente una gracia general disponible a todos, es una gracia específica para los creyentes o para los elegidos, para que puedan creer en Cristo. Y nosotros hablamos en la neumatología de la regeneración y hablamos del llamamiento eficaz. Es este punto. Dios obra eficazmente en los elegidos para que infaliblemente crean en Cristo. Pero tenemos que agregar, porque a veces hay una caricatura, una distorsión de este punto, no hace violencia a la voluntad humana, porque el que cree lo hace voluntariamente, habiendo tenido su voluntad vivificada por Dios. No lo hace por su propia capacidad, cree porque Dios lo capacitó a creer, pero nadie cree contra su propia voluntad. Cree porque quiere creer. Cree voluntariamente. Y cree, o más bien quiere creer, porque Dios lo vivificó. No forzó su voluntad, lo despertó. Y lo permitió creer
voluntariamente. 5 puntos. La perseverancia de los santos. También tocamos en neumatología la perseverancia. Dios preserva a los creyentes en la fe para que perseveren en ella hasta el fin. Y esta doctrina expresa no solo el fin, sino también el medio. Llegan al fin creyendo. Entonces no pierden la salvación, sino siguen en la salvación, siguen creyendo hasta el fin.